En el día de hoy quiero compartir con ustedes y cerrar esta serie de 3 temas que hemos hablado frente a la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Y permíteme en el día de hoy compartir contigo el tema que tiene que ver con el peligro de desobedecer la palabra de Dios. El peligro de desobedecer la palabra de Dios. Por favor, abre tu Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, y vamos a mirar juntos desde el verso 7 en adelante. Abre tu Biblia y mantén durante este tema la Biblia abierta en el capítulo 3, verso 7 en adelante. La palabra del Señor dice así: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Duras palabras. Esta segunda advertencia en el libro a los Hebreos de 5. Esta segunda advertencia, la primera fue en el capítulo 2, donde el escritor advierte a sus lectores, cuidado, porque es muy fácil deslizarnos de la palabra de Dios, patinar y no estar atentos. Esta advertencia en el libro no son progresivas. Escúcheme bien, estas advertencias personalmente creo que son para creyentes. Y es interesante, estas advertencias en el libro son progresivas. Es decir, cada vez son más serias y severas. Son para creyentes. Cuando uno se desliza de la palabra de Dios por el descuido en el corazón, su corazón comienza ¿a qué? A endurecerse. Es por eso que si tú miras este texto, 4 veces aparece la palabra corazón. Estas advertencias en este libro son progresivas y 4 veces aparecen el término corazón. Creo que hay un gran peligro, escúcheme bien, en la vida de un creyente que deliberadamente comienza a desobedecer la palabra de Dios. No nos olvidemos que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y aún el propio escritor a los Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué el escritor dice esto? Porque el escritor nos va a mostrar cómo la nación de Israel, pueblo redimido, pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, pueblo que oyó la voz de Dios, pueblo que conoció las promesas de Dios, pero a pesar de eso, tuvieron un corazón rebelde. Y sabes que eso le puede estar pasando a usted en el día de hoy. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cada vez que usted se expone a la palabra de Dios,
y no la obedece, su corazoncito cada día se endurece más, volviéndose, ¿sabe?, hasta insensible a la voz de Dios. Porque usted puede hoy oír un sermón, escuchar una predicación y no oír la palabra de Dios. Usted puede llevar años en el Evangelio, ser hijo de ministro y aún así tomar malas decisiones porque está escuchando un mensaje, pero no está oyendo ¿a quién? A Dios hablar. Y es un peligro. Es un peligro. El contexto de este pasaje, escúchame bien, el contexto de este pasaje es la generación que vio el gran poder de Dios. Esta generación no simplemente vio el poder de Dios, sino que ellos vieron el poder de Dios en la liberación, en el cruce del Mar Rojo, la derrota de los enemigos, la provisión de Dios en el desierto. Oyeron a Dios, escucharon las promesas de Dios, pero fracasaron por incredulidad. Por incredulidad. El contexto nos lleva a aquel momento donde regresan los 12 espías. Exploran la nueva tierra, la tierra de la Canaán, y traen un racimo de uva entre dos hombres. Porque ellos ven, es cierto lo que Dios dijo, la tierra es próspera, hay bendición, es como Dios lo dijo, pero hay ¿qué? Gigantes. Pero ¿qué les había dicho Dios? ¿Qué les había dicho Dios? Yo les voy a dar esa tierra. ¿Oyeron la voz de Dios? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Obedecer. ¿Te ha dicho Dios lo que tienes que hacer? ¿Ha sido claro Dios? Por ejemplo, tú llevas hoy años en el Evangelio y nunca te has bautizado. Usted está endureciendo su corazón. ¿Sabe qué va a ocurrir? Que ya no va a tener conciencia sensible a la voz de Dios. Vendrá a la iglesia, pero no podrá adorar ni escuchar la voz de Dios. Se acostumbrará ¿a qué? A hacerlo. Tal vez usted tiene hábitos pecaminosos, prácticas que no honran a Dios, y Dios te ha dicho muchas veces, cambia eso, cambia eso, cambia eso. Quiero que veamos hoy 2 consideraciones para no pecar desobedeciendo a la palabra de Dios. Las 2 consideraciones, en primer lugar, una es un ejemplo y la otra es una exhortación. Veamos en primer lugar el ejemplo que el escritor nos presenta del pasado, de la nación de Israel, para decirle a los creyentes, hey, cuidado, porque con Dios ¿qué? No se juega. Tal vez debía haber comenzado este estudio citando Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. A todos nosotros, usted nos podrá ¿qué? Engañar. Aquí adentro, lindos, preciosos, espirituales, que adoran, pero Dios le conoce a usted en lo profundo, la inclinación de su corazón. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y mira lo que dice el escritor. Hey, por favor, presten atención al ejemplo del pasado de la nación de Israel. Verso 7, mira, el escritor nos hace una apelación especial. Apela a las escrituras. El verso 7 dice, mira la apelación a las escrituras, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Mira tu Biblia, por favor, tu Biblia abierta, letra A, apelación a las Escrituras, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Es interesante que el escritor va a citar a David en el Salmo 95. Es David quien está escribiendo, pero el escritor dice que no es David el que está hablando. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Escúcheme bien. Hoy usted acá escucha la voz del hombre. Pero el que está hablando no es el hombre. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice? Si oyereis hoy su voz. Es como si dijesen,
mientras se te está diciendo la palabra de Dios, oye a Dios hablar. Si usted escucha una serie de personas que están hablando, usted podría distinguir si es la voz de su cónyuge, una de esas voces. Para una madre, hay varios bebés que están llorando. Y para uno, como que los bebés todos lloran, ¿qué? Casi igual. Pero una madre sí sabe cuál es la voz. Esa es la idea. Si hoy oyereis su voz, porque es muy posible no prestar atención a la voz de Dios. Yo creo que es una falta mientras se predica que alguien se duerma. Pero también es falta del predicador dormir a los que le escuchan. Pero es una falta, porque es quien está hablando. Dios. Y mira el apelo a las Escrituras, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis ¿qué? Hoy su voz. ¿Cuándo debe responder usted a la palabra de Dios? El gran predicador, Moody, él le decía, él tenía esta práctica, hoy, hermanos, han oído la voz de Dios. Les doy una semana para que lo piensen y el próximo sermón, la próxima reunión, tomen una decisión. Él predicó esa noche el Evangelio. Allá en Chicago la iglesia estaba a reventar de personas. Y él le dijo, tan cansado de haber predicado tantos sermones durante ese día, que él sencillamente después del canto final, vayan a casa y piénsenlo. Y estalló en los Estados Unidos, en Chicago, el incendio más grande que hubo en la historia en los Estados Unidos. Cientos de los que estaban en esa congregación murieron, esperando una semana tomar ¿qué cosa? Una decisión. D.L. Moody se propuso él, que no importaba si habían 5, 3, 1 o miles, llevaría siempre a las personas a que tomen ¿qué cosa? Una decisión. Ahora yo te pregunto, cuando usted oye la voz de Dios y Dios le dice, eso debes cambiar, ¿lo hace? ¿Presta atención? Mira la apelación a las Escrituras, veamos en segundo lugar en este ejemplo de la nación de Israel, la advertencia, y mira cómo la ejemplifica. Verso 8, mira conmigo en tu Biblia, por favor. No, y mira la advertencia, ¿cuál es? No endurezcáis vuestros corazones. Déjame decirte algo, está hablando de la nación de Israel. La nación de Israel le había pactado a Dios, le había dicho, Dios, te vamos a seguir, te vamos a obedecer. ¿Cuántas veces nosotros a veces tomamos lo mismo? ¿Qué fue el primer canto que cantamos hoy? Seguirte, solo a ti, Señor. No endurezcáis ¿qué? Vuestro corazón. ¿Saben que la nación de Israel se caracterizó por ser un pueblo rebelde, duro, de corazón? Y a veces nosotros decimos, oh Israel, duro de corazón. ¿Y qué es la iglesia? ¿Y qué nosotros? Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira el verso 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Números capítulo 14. 10 veces le dijo Dios, has desoído mi voz. Y vieron mis obras, ¿qué? 40 años. Vieron el poder de Dios. Dios no estaba contento con ellos. Pero durante 40 años, ¿qué comieron? Día a día ellos salían afuera y recolectaban ¿qué? ¿Sabes cuándo se acabó el maná? Cuando pusieron su pie en la tierra prometida. Vieron el poder de Dios. Vieron la provisión de Dios. Mira ahora la actitud de Dios, verso 10. ¿Cuál fue la acción de Dios ante ese corazón endurecido? A causa de lo cual me disgusté con esa generación. Dios estaba molesto con ellos. Como muchas veces nosotros nos molestamos con nuestros hijos cuando hacen cosas que no son correctas y aún deshonran la familia. Nos duele, nos molesta. ¿Pero los dejamos de amar? ¿Dejan de ser nuestros hijos? ¿Los rechazamos para siempre porque se equivocaron? No, porque son nuestros hijos. Los amamos no por lo que ellos hacen. Los amamos por lo que ellos son. Pero eso no significa que a nosotros ¿qué?
no nos destrozan muchas veces el corazón. Si eso es el lado humano, cuanto más, mira, a causa de los cuales me disgusté con esta generación. Y dije, ¿qué dice Dios? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Oye, ¿no habían oído la voz de Dios? ¿No habían escuchado la palabra de Dios? ¿No habían escuchado al vocero de Dios que era Moisés? Ellos conocían la palabra de Dios, pero usted puede venir, leer la Biblia, estar acá y no estar oyendo a Dios y obedecerle. ¿Cuál fue la actitud de Dios? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mira el verso 11, la acción de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo comienza? Ese por tanto es una decisión. Por tanto, ¿qué? Juré en mi ira. Vas a verlo en el libro de los Hebreos que Dios no puede jurar por otro mismo que juró con Abraham por sí mismo. Pero es un hebraísmo. Es para decir, frente al pecado, Dios no puede mantenerse indiferente. Dios lo dijo, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Dice, por tanto juré en mi ira, ¿qué? ¿Cuál fue la determinación de Dios? No entrarán en mi reposo. La determinación fue que ese grupo, ninguno de ellos, entraría a la tierra prometida. Déjame decirte algo. La tierra prometida, la Canaán, no es símbolo del cielo o la salvación. Es el símbolo de la bendición, de servir a Dios en esta tierra. Pongámoslo así, la oportunidad de poder servir a Dios en esta tierra. Y Dios dijo, no puede ser. ¿Por qué? Porque ellos, aún oyendo la palabra de Dios, no estuvieron dispuestos a obedecerla. Pablo en Corintios capítulo 10, en primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 5, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto por 40 años, todos los días, tuvieron que sepultar a uno más, hasta que murió toda aquella generación. ¿Sabes por qué? Porque Dios los disciplinó, porque Dios es amor y también es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Que tus decisiones tienen consecuencias. Permíteme agregar algo más antes de la aplicación de este texto, del escritor. Si tú estás en desobediencia, no te congregas, no asistes con regularidad, no te has bautizado, como dice la Escritura, no das, hablas, estás en lugares que no son correctos. Escúchame bien. Si aún lo estás haciendo y no has visto la mano de disciplina en tu vida, es por una sola razón. ¿Cuál? No eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, Apocalipsis capítulo 3. Porque Dios disciplina ¿a quién? No me diga, yo hice una oración. Usted puede hacer cientos de oraciones. Pero la palabra de Dios dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? Hechas nuevas, pero si no hay cambios, comienza a preocuparse. Porque a la luz de las Escrituras, cuando los hijos de Dios pecan deliberadamente, vienen ¿qué cosa? Consecuencia. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? ¿Qué ocurrió con Ananías y Zafira? Mire su vida ahora. Si usted está en desobediencia continua, vendrá la disciplina. Y si no ha venido sobre su vida la disciplina, usted tiene un problema más serio. Ahora, mis queridos, no sé si está de acuerdo conmigo, pero cuando nosotros pecamos, aún deliberadamente pecamos en contra de Dios, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo, ¿qué? No lo deja tranquilo.
no lo deja tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy un hijo, una hija de Dios. Pero si usted, a pesar de que peca, se defiende y ataca a los demás diciéndole, yo estoy bien, usted tiene una crisis espiritual. No es un hijo, una hija de Dios. El ejemplo del pasado, Israel, la apelación a las Escrituras, la advertencia ejemplificada, la actitud de Dios y la acción de Dios frente al pecado, ¿cuál fue? Disciplina. Veamos ahora en segundo lugar la exhortación, porque eso es el pasado. Eso fue Israel. El escritor ahora nos lleva al presente. Mira la exhortación al presente, a la iglesia, verso 12. La advertencia tiene que ver acá con las consecuencias de escuchar la voz de Dios y no obedecerla. ¿Cuáles son las consecuencias acá? En primer lugar, mira la amonestación específica, el versículo 12. ¿Cómo comienza? Mirad qué, hermanos. Ahora, ese mirar es ¿a quién debo mirar? Oh, me gustó lo que hoy dijo el pastor. Se lo dijo bien claro a él o a ella. ¿Es así? ¿Qué es la exhortación? ¿A quién debe mirar hoy? El Espíritu Santo está hablando. Dios está hablando y dice, mirad, hermano, que no haya ninguno de quién, de vosotros. Porque es posible que hoy, ahora, haya alguien que tenga este problema de incredulidad y de desobediencia a Dios. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, ¿cómo? Corazón malo, ¿de qué? Oye, pero si no se le está hablando a quiénes, a creyentes, ¿a quién se está hablando? A personas que han creído, pero aún así, por el pecado, por la dureza, por su conciencia cauterizada, puede que llegues a un punto en tu vida que al final, ¿qué? No le creas a la palabra de Dios. Un hermano, que yo le hablé en mi país hace años atrás, ¿sabe? Estas fueron sus palabras. Yo no creo en la disciplina de Dios, porque Dios es amor. Y me dio sus razones. 2 semanas después, hubo un accidente. 5 personas iban en el carro. Y el único que murió, sin poder llegar a emergencias, fue este muchacho que andaba en pecado y quería justificar. Y que me dijo, yo no creo que Dios disciplina. Cuidado. Que no haya ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Y por qué debemos cuidar el corazón? ¿Por qué? Porque es engañoso y es también ¿qué? Perverso. Para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. ¡Wow! La amonestación específica. Observa conmigo la acción espiritual a ejecutar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debiera haber? ¿Cómo comienza el verso 13? Antes, ¿qué significa eso? Por el contrario, no está hablando del pasado, de antes, sino que es un conexo de contraste. Antes que caiga ese hermano, porque a lo mejor hoy lo estoy viendo, usted lo está viendo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que a veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Por eso Job le dijo a Dios, muéstrame qué, lo que yo no veo. Y a veces, por nuestra dureza, nos cegamos, nos cerramos y no logramos ver qué cosa. El peligro es como un hijo, una hija, que se enamora de alguien que sabemos que no es la persona correcta porque somos viejos y conocemos un poco más, pero él y ella no lo ven. Están como embobados. No logran percibir. Cuando se reveló el muchacho en la historia de Jesús, dice que cuando despertó, entró en una éxtasis de confusión que no lograba ver nada. Cuando un delincuente es perseguido por motociclistas, policías, por radiopatrullas, por helicópteros, y aún sigue ¿qué? Escapando, porque en el fondo, ¿qué cree?
que de alguna forma va a poder ¿qué? Ese es el engaño. El engaño es sutil. Antes que ocurra eso, exhortaos ¿qué? Los unos a los otros cada día. Usted tiene la libertad en el amor del Señor de no hablar de su hermano. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer acá? ¿Qué le dice aquí? Debe aconsejarlo. Debe exhortarlo. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Por favor, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 9. Me encanta este versículo porque antes de que usted quiera exhortar a los demás, cambiar a los demás, preste atención a lo que dice Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, mira el verso 8. Proverbios capítulo 9, verso 8. ¿Qué dice? No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Qué? Corrige al sabio y te amará. ¿A quién se nos manda en Hebreos a exhortar? Creyentes. Creyentes. Hijos de Dios. Dice, antes exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice ¿qué? ¿Qué se dice? Hoy. Hoy. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios a todos nosotros nos da un hoy y un tiempo. Pero ¿qué pasa si algunos pasan el tiempo de hoy? Juicio. Disciplina. Tal vez tú, hermano, estás en ese tiempo, el hoy, el ahora. No te pases. Pablo dice, yo mismo venga a ser eliminado. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, ¿de qué? Fíjate que se endurece, y se endurece porque comenzó una seguidilla hasta que se ha engañado. ¿Sabe que la virtud del engaño es que no lo vemos? Usted sabe que a veces en los seguros, en las compras, uno va y dice, no, tengo este problema, y ellos le dicen, momento, ¿usted qué? No leyó. Y usted dice, sí leí todas las cláusulas. Y ahí le dicen, pero usted no leyó qué cosa. ¿Sabe que eso se llama dolo? Un dolo, que es una estafa legal, y Satanás es experto ¿en qué? En dolo. Y usted le ayudó, porque usted se acostumbró a oír la palabra de Dios, pero no a obedecerla. Mira el verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Y mira lo que agrega. Con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Escúcheme bien. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos ¿por qué? Porque somos salvos. Juan dice, estaban con nosotros. ¿Pero qué? No eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué? Estarían hasta el día de hoy. ¿Lo tiene? A veces se enfatiza mucho, hay que perseverar para ser salvos. No. La perseverancia evidencia ¿qué cosa? Que yo soy un salvo, que yo soy un hijo de Dios. Verso 15, 17, rápidamente, la atención a establecer. Entre tanto que se dice, nuevamente se repite en el texto, si oyereis ¿qué? Hoy su voz. ¿Cuándo debe responder? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira el verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Sabes quiénes salieron de Egipto? No fueron incrédulos. Fueron los redimidos. Son creyentes. Son salvos. Son hijos de Dios. Son hijos del Dios de Israel. Pero a pesar de que somos hijos, es decir, yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia, mis padres son líderes, funcionan en la iglesia, no te hacen inmune al pecado. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Con quiénes estuve yo qué? ¿Disgustado 40 años? El hecho de ser pueblo de Dios demanda obediencia y no rebeldía.
no fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron ¿dónde? Disciplina. Mira el verso 18 y 19. La advertencia y a examinar. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Sabes por qué? Porque en Éxodo, escúchame bien, anota la referencia, capítulo 24, ellos pactaron. Ellos dijeron, Dios, te vamos a obedecer. Se comprometieron con Dios a obedecer. Pero al final, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Es que a veces no nos conviene. A veces no es del agrado de nuestra ¿qué? Carne. ¿Y con quiénes juró? Ir al verso 19. Y vemos, ¿qué vemos ahí? Que no pudieron entrar. La incredulidad impidió el disfrute de la bendición. ¿Y por qué no entraron? Por incrédulos. ¿Eran creyentes? Todos los que salieron de Egipto aplicaron el dintel, eran redimidos. Pero ser creyentes puede ocurrir en la vida de endurecernos tanto que Dios determine, no más, no más. Ey, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabe cómo comienza? Con pequeñas cosas. Hoy, desobedeciendo. Quiero que inclines tu cabeza, por favor, y cierres tus ojos. Y con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, quiero que le preguntes hoy al Señor, ¿en qué tú estás desobedeciendo a Dios? ¿Tu fidelidad? ¿Tu compromiso? ¿Hábitos pecaminosos? ¿Cosas que no son correctas? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero tal vez su paciencia se acaba hoy. Tal vez tú tienes que responder en obediencia y decir, me comprometo. Hoy tal vez me someto a la palabra de Dios y obedezco al mandato del Señor de bautizarme, de congregarme, de dejar ese hábito pecaminoso. Si hoy Dios ha hablado a tu vida, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Si hoy oyeres su voz.